Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 5 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es Partícipes de sus padecimientos y la cita la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, donde nos dice lo siguiente: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Oremos. Padre amado, te agradecemos tanto, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús, dándole un cuerpo, así como nosotros, entrando al espacio y entrando al tiempo donde nosotros estábamos en necesidad de ser rescatados. Señor, gracias que aunque Cristo tuvo que padecer de forma impresionante, que Él jamás echó para atrás. Señor, ahora tú nos das la oportunidad no solamente de ser partícipes de su naturaleza y de ser coherederos de todo lo que le corresponde a Él por derecho, sino que ahora nos das la oportunidad también de compartir en sus padecimientos para que otros puedan ser alcanzados para su gloria. Ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos a abandonarnos por completo y a confiar que tú tienes un propósito el cual no tienes por qué explicarnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, este devocional, como siempre, llevándonos en el camino angosto que lleva a la vida, puesto que la verdad es lo único que nos puede santificar y la verdad tan solo se puede encontrar en la palabra del Señor. Pero la verdad hay que tomarla toda, no podemos escoger lo que nos gusta, porque de esta forma estaríamos agradando más bien a la carne y estaríamos haciéndonos un daño muy grande, y de paso estaríamos faltando el respeto e ignorando a nuestro Señor. Así que tomemos en cuenta que aquí lo que el hermano siempre nos está compartiendo son verdades que nos llevan en el camino angosto que lleva a la vida, no el camino amplio y ancho y fácil por el cual muchas personas pasan para su propia destrucción. Así que pensemos nuevamente que el título nomás nos va diciendo partícipes de sus padecimientos, lo cual muchas veces nosotros no queremos compartir. Así que veamos cómo nos aconseja el hermano Oswald Chambers hoy para nuestro bien. Dice: si eres usado por Dios, Él te llevará a través de una variedad de experiencias que no han sido hechas particularmente para ti, sino tan solo dispuestas para hacerte útil en sus manos y capacitarte de esta manera para comprender lo que tiene lugar en las vidas de los demás. Es decir, Dios nos hace vivir algunas circunstancias simplemente para que nosotros podamos identificarnos con el dolor de otra persona, identificarnos con las circunstancias y situaciones de otra persona. Tal como Cristo vino a nuestro mundo, Dios se encarnó y tabernaculó con nosotros, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo, el logos, que era Dios, se encarnó para venir e identificarse con nosotros al punto de la muerte, la cual nosotros merecíamos, mas Él no. Entonces, tomemos en cuenta cuando dice que nosotros somos llamados a ser partícipes de sus padecimientos para que Dios pueda utilizar nuestras vidas como le corresponde a Él, siendo redentor y dueño, para poder alcanzar a otras personas, ¿verdad? Entonces,
Dice, debido a este proceso, el cual acabamos de explicar, nunca te sorprenderás por lo que se cruce en tu camino. Dirás, oh, no me veo capaz de ayudar a esta persona, ¿verdad? A veces vienen personas a nuestra vida y nosotros nos sentimos totalmente incapaces de poder servir un propósito de Dios en la vida. Y aquí el hermano va a ser bastante fuerte y nos va a confrontar, pero lo necesitamos. Él nos pregunta, ¿por qué no te sientes capaz? ¿Por qué no puedes servir a Dios en esta situación, digamos, que se te presenta? Y fíjense lo que dice. Dios te dio suficientes oportunidades para aprender de Él con respecto a este problema específico, pero tú las evadiste. Todas esas oportunidades que Dios nos trae para que aprendamos, para que seamos suavizados, para que tengamos compasión, ¿verdad? Nosotros las ignoramos y las evadimos, no prestando atención a la lección que Dios tiene para nosotros, para otros, porque nos parecía una tontería y una pérdida de tiempo tener que pasar por las cosas que Él mismo nos tiene como un entrenamiento. Vamos a decir Moisés, después de haber sido criado en el palacio del faraón por 40 años, habiendo tenido un entrenamiento como muy pocos en su tiempo, para todo, para escribir el conocimiento de la cultura, todo lo que él podía hacer desde donde estaba para salvar a sus hermanos. Sin embargo, a Dios le pareció que sería más conveniente llevarlo al desierto por 40 años para quitarle su autosuficiencia, porque él necesitaría depender de Dios para todo lo que Dios haría a través de Moisés. Sería Dios el Redentor que utilizaría la vida de un hombre ahora humilde para ir a rescatar a los suyos. Jamás sería Moisés y quien él era, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, parecería pérdida de tiempo pasar 40 años cuidando ovejas, pero esto era necesario, porque cuando Moisés tuviera que lidiar con el pueblo de Israel por 40 años en el desierto, lo más que necesitaba era el entrenamiento que había tenido durante 40 años en el desierto cuidando ovejas. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que es un desperdicio, una tontería lo que tenemos por delante. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, si obedeciéramos a Dios, entonces estaríamos entrenados y listos para cuando se nos presenta cualquier situación. Dice, los padecimientos de Cristo no fueron comunes. Él sufrió según la voluntad de Dios, como lo vemos claramente en la primera carta de Pedro, capítulo 4, tan bonito todo lo que dice ahí. Entonces, el sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento por la voluntad de Dios, por lo que Él venía a propósito a hacer, bajo una perspectiva de sufrimiento distinta a lo nuestro. Nosotros no queremos sufrir para nada, pensamos que podemos tener lo mejor sin pasar por el fuego del sufrimiento, ¿verdad? Dice, por tanto, es tan solo a través de nuestra relación con Cristo que podemos comprender lo que Dios requiere de nosotros. Puesto que lo miramos a Él y decimos, si esto lo tuvo que pasar Él, entonces nosotros ¿quiénes somos? ¿Los reyes? ¿Quiénes somos? ¿La cabeza y no la cola? Como tanta gente predica por ahí erróneamente. Dice, al tratarse del sufrimiento, es parte de nuestra cultura cristiana querer conocer anticipadamente los propósitos de Dios. Dios nos tiene que adelantar la razón por la cual estamos pasando para ver si a nosotros nos conviene o nos parece necesario o no. En la historia de la iglesia, la tendencia ha sido siempre a evitar identificarse con los padecimientos de Cristo. Qué triste.
La gente ha tratado de cumplir las órdenes de Dios por medio de atajos propios. Es decir, nosotros vamos a hacer lo que Dios nos está mandando, pero a nuestra manera. Qué triste. La senda de Dios es senda de sufrimiento, el camino del largo regreso al hogar. Otra vez me voy y me identifico con Israel, que salieron de Egipto a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, una tierra donde ellos tendrían la protección, la bendición de Dios, pero tendrían que ir por un camino largo, porque Dios quería santificarlos, aunque ya habían sido posicionalmente hechos santos por la sangre del Cordero. Interesante, hermanos. A veces pensamos que no necesitamos profundizar en nuestra teología, que simplemente es el estudio de quién es Dios. La Biblia, Dios la ha dejado, Él se ha revelado para que nosotros nos pasemos el resto de nuestras vidas descubriendo quién es Dios. No necesitamos descubrir quiénes somos nosotros, porque para esto, pues entonces tendrías que tomar una clase de antropología, ¿verdad? Y esa antropología, si no es bíblica, igual seguirías en un engaño. Entonces te recomendamos siempre que consideres estudiar teología. Si no tienes un lugar cerca de casa o en tu propia iglesia, pues no importa, porque de todas maneras Dios provee a todo quien desea estudiar. Nosotros aquí estudiamos la Biblia de forma teológica, siempre centrado en Dios, ¿verdad? Entonces, si te animas, puedes estudiar con nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer, estudiar entre mujeres, pero siempre la Biblia enfocada en el Señor, en su ministerio, en su plan de redención. También tenemos estudios mixtos. El instituto se llama Instituto Bíblico Online y ahí también pueden tomar cursos mixtos bajo el cuidado de nuestros pastores y directores que trabajan en el Instituto Bíblico. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, vemos unas preguntas que siempre ayudan tanto. Dice, ¿somos partícipes de los sufrimientos de Cristo? ¿Estamos preparados para que Dios suprima nuestras ambiciones y destruya nuestras decisiones individuales, transformándolas sobrenaturalmente? Ello implica ignorar por qué Dios nos está llevando por este camino, porque el conocimiento podría hacernos espiritualmente soberbios. Dios sabe lo que hace, hermanos. Nunca nos daremos cuenta por dónde el Señor nos está llevando. Hemos de seguir adelante sin razonarlo, porque Él es digno de nuestra confianza. Luego, de repente, llegamos a un lugar de revelación y diremos, Dios me ha fortalecido y yo ni lo sabía. Confiaremos en el Señor de esta manera, que lo seguiremos y estaremos dispuestos a que Él vaya, digamos, cambiando toda nuestra vida, quitando todos nuestros deseos y reemplazándolos por los suyos, quitando nuestras prioridades y mostrándonos lo que realmente vale la pena, sin que nosotros le pongamos condiciones, y que lo haga de tal manera que nosotros vayamos también aprendiendo cómo ministrar a otros. Bueno, hermanos, qué belleza. Les ruego como siempre que lean nuevamente solitos, que lo entiendan, que busquen ser ministrados por el Espíritu de Dios, puesto que Dios, el Padre y el Hijo enviaron al Consolador, al otro Consolador que era igual al que estuvo aquí en la tierra. Amén. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es Teología Íntima. ¡Wow! Ahí está la palabra que a veces muchos evitamos. Bueno, con esto me despido deseándoles que pasen un lindo día y que Dios los bendiga.